De nuevo aquí con usted en su espacio Voz para el Cambio. Tuvimos ahí una participación muy intensa de Danilo Severino, el presidente de los agrónomos en la República Dominicana, abordando los temas propios de los profesionales agropecuarios. Una situación sumamente grave la que están atravesando los profesionales agropecuarios. Se quedaron ahí muchas preguntas que la gente tenía en carpeta, pero bueno, son de las cosas que pasan, ¿verdad? El tiempo aquí nos vence a todos. Tengo por ahí a don Roberto Payano, que está preparado y cuadrado para el bate. Con Roberto Payano vamos a conversar de temas interesantes en este segmento. Así es que nos alegra, don Roberto Payano, que esté con nosotros. Saludos. Saludos, hermano. Saludos al resto del equipo de Voz para el Cambio y a todos los amigos televidentes desde la República Dominicana y en el mundo por Telecanal 28. Gracias. Roberto, mire, hay una situación en el continente yo no voy a decir que de mucha preocupación, pero de mucha intensidad política, ¿no? Con el tema de la cumbre de las Américas, que le toca a Estados Unidos ser anfitrión, y entonces se cree en el derecho de excluir, porque es su casa, y en su casa uno recibe a quien uno quiere, pero no se trata de una casa privada, se trata de un cónclave que tiene sus invitados determinados, son los países del continente, ¿no? De Iberoamérica, y entonces hay una situación con la exclusión de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y dice el presidente Nicolás Maduro, el camino no puede ser la exclusión como pretende Estados Unidos de Norteamérica en la mal llamada cumbre de las Américas. Bueno, ya Nicolás Maduro le pone un adjetivo, en la mal llamada cumbre de las Américas. Hay un calificativo que debió ser más cuidadoso y no meterse en eso, dejar que se empantane ahí Estados Unidos como anfitrión de la cumbre. Por otra parte, don Roberto, Foro ALBA se reúne de emergencia en Cuba. Los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua han convocado por sorpresa para el viernes un foro regional aliado a 10 días de la controvertida Cumbre de las Américas, a la que no han sido invitados. La 21 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que sesionará en Cuba, supone otro episodio dentro de las tensiones entre estos tres países y Estados Unidos, que los excluyó de la cita de junio en Los Ángeles. Payano, este cuadro que tenemos de mucha tensión en América Latina, y hemos visto la solidaridad que han recibido por parte de otros países y presidentes, ¿no? Estos países excluidos, y lo pongo entre comillas, la valoración que sobre todo esto tiene no solo Roberto Payano, sino que tiene la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. ¿Cómo apreciar el momento en ese sentido, don Roberto? Don Alfonso, modestamente pienso que la historia nos da ánimo. La historia camina, avanza, aunque a veces uno no lo crea, porque suceden tantas cosas idénticas a sin uno se desanima, piensa que no avanza tanto, pero de vez en cuando, sea por optimismo, sea por real objetividad, usted ve también que la historia va caminando. Lo que pasa es que es lenta. En la historia 100 años es un día, pero avanzamos. Mire, Estados Unidos, por un lado, los tiempos son los mismos, nada ha cambiado. Estados Unidos sigue pensando que hay una sola América y que América son ellos. Y si hay otra, es su patio trasero. Y si hay otra, son las Américas. Una es ellos y la otra son todos los demás. Y así se comporta, igualito hoy. Van a hacer una cumbre de las Américas, pero Cuba no es de América. Venezuela no es del continente americano.
Nicaragua no es del continente americano, porque no es de ellos, no son de ellos. Esos son los ejemplos de que uno no debe descuidarse. Hay gente que si es por ello, nada cambiará. Nada ha cambiado ni cambiará. Ahora bien, el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, de nuestra América, se reactiva. Están vivos, están trabajando y están sosteniendo a su pueblo con dignidad, a veces con muchas carencias, pero con una repartición de lo poco o mucho que tienen, mucho mejor que en estos países que se creen dueños del mundo. Cuba acaba de crear sus propias pruebas PCR. Ya no solo la vacuna contra el COVID, varias, que están siendo adquiridas por otros países, no solo pequeños y cercanos, sino como Irán. Ahora Cuba está a ley de oficializar sus propias pruebas PCR, creadas por los científicos cubanos. Eso es lo que se llama un sistema funcional, hermano. Eso es lo que se llama estar ahí por encima del boicot. Entonces, el ALBA se revitaliza, se revive, saca ánimo, tiene fe. Mientras Estados Unidos, esa es mi mayor lectura, de 35 países que deben asistir a la cumbre de las supuestas Américas, van 20 que dicen que no van por el maltrato a 3 de ellos, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya son 20. Cuando usted cuenta que el CARICOM está compuesto por 14 países y dice en bloque que no va, si no se puede expresar todo el mundo libremente, como dice la supuesta democracia de Estados Unidos. Cuando usted le suma a México, a Honduras y a Bolivia, son 20 países de 35. Solo quedan 15 que tal vez vayan. Somos más. Los que no somos es más guerreristas. Lo que no somos es los que quieren una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Los que no somos los que andan amenazando al mundo, que si no hacen lo que ellos quieren, lo van a destruir. Pero somos más y tenemos más dignidad y estamos de pie. Hay que saludar ese aparente reencuentro de la ALBA. Tal vez estaban trabajando por ahí, organizándose internamente. Uno dice se reencuentran por el problema de la publicidad, con el mayor respeto. Hay que felicitar esa reunión y hay que felicitar la cumbre alternativa de los pueblos que se va a realizar en los mismos Ángeles, en la misma ciudad de Los Ángeles, por representantes populares de muchos países. Alternativa al mismo tiempo a la cumbre oficial de Estados Unidos. ¿Usted va a la cumbre alternativa? No voy porque pensé encontrarme allá con algunos amigos de Cuba y el consulado dice que casi reabierto o el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, la democracia del libre tránsito y la libre expresión, le negó la visa a una serie de ciudadanos y funcionarios medios cubanos que iban a asistir a esa cumbre alternativa, y entonces yo tampoco voy, hasta por un problema uno no sabe de seguridad. Le negaron la visa a los cubanos, porque a los que quieren salir legalmente, ellos no le dan visa. Es a los que quieren salir con las bandas de traficantes a hablar mal del sistema, movido por una organización de trata de blancas, pero ese es otro tema, ¿verdad? A eso sí los motivan a que salgan. A los que piden la visa no se la dan para que viajen legal. Entonces por eso no asistirán cubanos ni algunos dominicanos a la cumbre alternativa de Los Ángeles, pero va y le gritarán a 2 esquinas, a 2 cuadras de la cumbre de las Américas, que América es un continente. No es Estados Unidos ni es Canadá, ni siquiera es Norteamérica, porque ahí está México con más de 100 millones de habitantes, tratando de reencontrarse con la dignidad latinoamericana, con la historia mexicana que acoge
a los errantes, a los exiliados políticos, a los que tienen hambre, vengan aquí. Desde los dominicanos que huían de la dictadura de Trujillo hasta el propio Fidel que enfrentaba la dictadura de Batista. Ese es México, es nuestro y está por volver con un presidente decente que ahora tienen los hermanos mexicanos, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Don Payano, siempre usted es un hombre versado. Tengo repetición allá en su casa, don Roberto. Mi voz se replica allá de nuevo. Este es un continente que parece especial porque al tiempo que Maduro dice esto, que el grupo del ALBA se convoca para este viernes, uno se encuentra que desde Bogotá, Colombia, Duque, el presidente Iván Duque, celebra alianza militar fuera de la OTAN. El presidente de Colombia, Iván Duque, aplaudió la confirmación oficial de la Casa Blanca de declarar a su país como aliado estratégico no miembro de la OTAN. Una noticia que certifica que es el aliado número 1 de Estados Unidos en la región. Bueno, eso dice Iván Duque. Pero dentro de 10 días, ahora el 29, ya en una semana, habrá elecciones en Colombia. Y todo apunta de que Gustavo Petro, ganará las elecciones en primera vuelta, de manera aplastante, salvo que metan los militares en las mesas electorales y produzcan una masacre. Payano, ¿cómo entender este mundo de hoy con esto que tenemos en América Latina? La fe también, hermano. Lo que pasa es que nos han dado tan duro. La fe. Sí, hombre. Bueno, sí lo entiendo. Usted con Jesús a su espalda, cualquiera tiene fe. Todo está mejorando. Lo que sucede es que nos han dado tan duro, nos han golpeado tan duro, perdón por el regionalismo, nos han golpeado tan duro. Cuando no han podido vencernos, entonces nos acechan a traición para, ¿verdad? Las mismas negociaciones en Colombia, gobierno, grupos guerrilleros, porque el gobierno no pudo vencer a la guerrilla colombiana. Pero luego los acecha con premeditación y alevosía. Los mata desarmados, descuidados de espalda, como los villanos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué refleja esta expresión del presidente hasta este domingo, Duque? Óigame, no se atreven, tienen vergüenza ya de mencionar la OTAN. Y eso es un ejemplo de que avanzamos, de que ganamos, al menos en el campo de la dignidad. ¿Por qué Colombia no soñaba, el actual gobierno de Colombia, lamentablemente, no soñaba con ese estatus que usted dice, un nombre muy largo, miembro aliado de fuera de la OTAN? No, Colombia iba para la OTAN derechito. Colombia iba a ser el representante de la OTAN en estos lares. Y parece que le ha dado vergüenza seguir mencionando la OTAN, pertenecer directamente a la membresía. Y ahora dicen aliado estratégico, fuera de la OTAN, fuera, porque ellos mismos les da vergüenza. Nosotros esperamos que a partir de este domingo 29, los hermanos colombianos van a retomar su país. Colombia no puede seguir en manos de los paramilitares, en manos de un gobierno que promueve los falsos positivos. Ya esto no es una acusación de la izquierda ni de la guerrilla. Busquen lo que son los falsos positivos. Lo dicen los fiscales colombianos, lo dicen los militares que lo hacían, los militares regulares. Salían a matar humildes campesinos, lo vestían de guerrilleros para decir que estaban ganándole a la guerrilla, y por cada guerrillero le daban tanto las Fuerzas Armadas regulares de ese país. Esos son los que dicen que la FARC tenía que desarmarse. Esos son los que dicen que ellos son los demócratas. El candidato Petro, su candidato vicepresidencial, tienen que cuidarse, porque solo el pueblo de Colombia lo va a cuidar. Petro, tiene que saber que Duque
las 7 bases militares o 9 de Estados Unidos en Colombia no lo van a cuidar, no están para eso. Van a hacer lo que hacía en la República Dominicana el presidente Balaguer y otros, guardando alguna forma, pero también que en las elecciones las urnas se pierden cuando pierde el que está. Pero el mundo está en Colombia. Vamos a Europa, don Payano. Vi medio perplejo en el día de ayer que 50 ministros de defensa se reunieron y acordaron enviar armas a Ucrania. Es decir, es como atizar la guerra, continuar un escenario de guerra, y todo escenario de guerra es muerte, es destrucción y es pobreza. Porque cuando usted destruye riqueza, destruye patrimonio, destruye campos sembrados, destruye producción, está generando, multiplicando pobreza. Pero hay un desgarramiento humano. Yo pensaba, pero ¿por qué no concentrar esfuerzo en procurar la paz? Y la prensa hoy de nuevo, eso fue ayer, trae: Canadá enviará a Ucrania armas de artillería pesada. Ucrania recibirá 20.000 proyectiles de artillería para que autoridades hagan frente a la invasión rusa. Además, 500 millones de dólares. Pero ¿por qué todo ese contingente de países o de ministros o de gobierno no procuran sentarse, mediar en aquel conflicto y buscar la solución de fondo al problema? ¿Qué originó este conflicto? Vamos a resolverlo en aras de la paz. Don Payano, yo soy idealista, pero usted es un hombre objetivo en los análisis. Ayúdeme a comprender estos fenómenos, don Payano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo que? Pero no se ría de mí, don Payano, por favor. No. El director es usted, no sea excesivamente humilde. ¿Qué pasa? Pero yo sí creo, don Alfonso, que entre muchas posibles razones, no solo la guerra y ese reforzamiento a uno de los bandos, porque dice que no quieren guerra, pero están reforzando a uno de los bandos, no interviniendo por la paz, como usted dice. Y eso no solo tiene el problema de la devastación, del problema humano, que significa, sino un problema natural de la defensa, de autodefensa. Porque evidentemente para Estados Unidos, para Europa, para la OTAN, Rusia solo tenía un camino: dejarse cercar por armas nucleares, que ni siquiera son de Ucrania, sino enviadas a Ucrania por esos mismos actores para ponerla ahí y seguir intimidando a Rusia. De todas maneras, yo estoy en los últimos tiempos buscando el lado bueno de las cosas, el menos malo, porque si no, vamos a terminar mal todo. Aquí nada más están viviendo bien los psiquiatras. Y cuidado, si ellos también están preocupados. Entonces, yo haciendo un esfuerzo, ¿qué veo de bueno en esto, don Alfonso? De menos malo, perdón, porque sigue el problema humano, el problema de la devastación terrible, dolorosa. Un solo muerto en una embromada guerra no debería suceder. Pero el camino para lograr eso es que usted esté en su casa tranquilo y yo en la mía tranquilo. Y en lo que podamos ayudarnos, nos ayudamos, y en lo que no, nadie se mete con la casa ajena. Así deberían ser los países y los gobiernos decentes. Cuando eso no se puede, entonces tenemos que buscar lo menos malo. ¿Qué es lo menos malo, don Alfonso, amigo de Voz para el Cambio? Bueno, que cuando Irak se formó una pandilla de 29 o 30 países para ir físicamente a destruir a Irak. Hasta un pequeño país del Caribe que no puede ni con su alma, llamado República Dominicana. Un tal presidente Hipólito Mejía, tuvo el tupé de enviar soldados dominicanos a ese frente con Estados Unidos y Europa a destruir Irak. Por aquí tenemos, lo que pasa es que de eso no se habla mucho, tenemos varios enfermos mentales que no han podido superar la crisis mental con la que vinieron de Irak,
Ese tal vez sea otro tema. ¿Qué es lo menos malo que veo hoy? Que esa Europa rancia, la que sigue teniendo reyes en el siglo XXI, ese Estados Unidos que se cree el dueño del mundo todavía hoy, no se atreven a ir a Ucrania y a Rusia. No se atreven. Después que le dijeron a Ucrania, provoca a Rusia, no te apures, estamos aquí. Ahora lo que dicen es, te vamos a mandar estos revolvitos para que tú trates de defenderte. No es que Estados Unidos ni Rusia van a ir allá como acostumbran. Y yo veo eso como un ejemplo dentro de la grave situación. Porque no es lo mismo hacer una turba de 30 países para ir a invadir a un ex aliado en Irak, que no tenía mucha moral porque era de ellos, a hacer una turba ahora para ir a invadir a Rusia. No se atreven. ¿Por qué? O la mínima preparación de Rusia estos últimos años, o la dignidad de Rusia, porque uno no le encuentra otra explicación. Bueno, hacía la cosa, don Roberto Payano. La situación del mundo o de la humanidad no es buena. Vivimos en una tensión que preocupa, porque el desarrollo de las armas nucleares ponen en riesgo a toda la humanidad y al propio planeta. Hay que recordar una simple explosión en Chernobyl, en Ucrania, lo que pasó y cuál fue el comportamiento de Fidel. Esa islita pequeña en el Caribe, a la segunda o a una de las primeras potencias del mundo, como era la Unión Soviética, es quien le tiende la mano. Mire, es una expresión de la grandeza de Cuba y de la grandeza de Fidel. A una catástrofe nuclear en una potencia como lo era la Unión Soviética, es Cuba la que dice, vengan aquí, que estamos para darle amor, darle asistencia y jugar con esos niños en aras de recuperar su equilibrio, su felicidad, sus emociones, y vengan con la familia, con los padres, y Cuba a cogerlo. Mire, eso es propio de grande, eso no es de enano, y perdóneme que mencione la palabra enano frente a usted, eso no es de enano, eso es de grandeza moral, don Payano. Por eso Cuba está ahí. Perdóneme que yo, no es que le quiero robar el discurso a usted, pero a veces a uno le salen las ideas y uno como que piensa, ¿verdad? Pero bueno. Y mucha gente no lo recuerda hoy o no quiere recordar. Pero mucha gente como usted sí recuerda lo que empezó a pasar en Cuba en el 1990. La situación desesperante interna de escasez, carestía, que se llamó periodo especial en tiempos de paz. Los cubanos no tenían a veces una gota de gasolina para moverse. Tenían un saco de arroz para una cuadra entera. Y tuvieron el valor de recibir a esos niños y curar de un escape nuclear. Me recuerda el ejemplo de África en el velatorio de Nelson Mandela, que al lado de presidentes de grandes potencias, ricos, grandes, muy bien armados, el moderador tuvo la dignidad de decir felicidades, saludos al presidente Raúl Castro, especialmente cabeza de un país pequeño que nos ayudó a independizarnos. ¿A cuántos países en el mundo le agradecen cosas así? Porque todos quieren vivir vendiendo armas. Y de ahí viene otra explicación de por qué instigan a Ucrania. ¿Por qué instigan? En vez de forzar la diplomacia a ver cómo se calman, le mandan armas. Porque esas armas, ¿quiénes las venden, don Alfonso? Los que financian campañas electorales. Bueno. En esos países que quieren guerra. Es así, don Roberto. Estados Unidos siempre ha querido ver a Cuba como un enano y pensó que lo podía borrar de un plumazo. Y en términos moral y de dignidad, Cuba es un gigante. A pesar de los 110,000 kilómetros cuadrados que tiene y de apenas 11 millones de habitantes, pero la moral es muy grande. La moral de Fidel, de Martí, de Gómez,
de Maceo, de los cubanos, de la revolución cubana, de los valores que han sembrado, es inmensa, es demasiado grande. Es un continente de moral lo que está concentrado ahí, en ese pequeño territorio, en ese país enano que Estados Unidos quiso ver, pero resulta que es un gigante porque la dignidad se respeta. Gracias, don Roberto Payano, por sus refrescantes reflexiones y profundas, por supuesto. Nos ayuda a entender un poco lo del continente y lo del mundo. Muchas gracias, Natanael. Vamos a la pausa y retornamos entonces con nuestro invitado Nicolás Rodríguez Ramírez. Pausamos.